Oración de la mañana. Salmos para comenzar el día con Deus. En un pequeño pueblo, el aire fresco de la mañana se mezclaba con el aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros. Era un lugar donde la fe se palpaba en cada rincón, donde los días comenzaban con una sencilla pero poderosa acción, la oración de Ana. Con ojos verdes que reflejaban etéreas esperanzas, Ana era conocida por su inquebrantable fe. Incluso ante la sombra oscura de la pérdida, había perdido a su esposo hacía pocos meses, y con él también había sentido que una parte de su alma se desvanecía entre las sombras de la soledad. Cada día era una batalla en la que la rutina se convertía en un recordatorio doloroso de su ausencia. Ese sábado, la neblina cubría el pueblo, creando un ambiente que parecía susurrar secretos antiguos. Ana, sintiendo que la tribulación era demasiado pesada para cargar sola, decidió convocar a sus vecinos en la iglesia. Con voz firme, a pesar de la tristeza, invitó a todos a unirse. La inquietud creció dentro de ella. Chispas de revelación y miedo empezadas. Mientras la comunidad se reunía, un forastero inquietante apareció. Lucas, con un aire de misterio. Él proclamó que había llegado en busca de la verdad sobre una antigua profecía relacionada con el pueblo. Su presencia provocó murmullos entre los asistentes, y muchos lo miraron con desconfianza. Pero Ana se sintió atraída hacia él, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Ella, enfrentándose a su propia fe y a la creciente sensación de confusión, se preguntó si la visita de Lucas era una advertencia o una oportunidad. Con el ambiente cargado de tensión, la oración continuaba y Ana sentía la angustia en su pecho. La congregación susurraba oraciones en voz baja. Algunos deseaban que todo volviera a la normalidad, mientras que otros, como Ana, luchaban con la idea de enfrentar verdades que podrían desmantelar sus cimientos. En el clímax de la oración, cuando el fervor creció hasta alcanzar, en ese instante sintió el poder de la comunidad unida en torno a ella. La verdad de su historia familiar se convirtió en una pieza clave en el rompecabezas del destino de todos. Las luces temblorosas de la iglesia, entre la tormenta, resonaban como el latido colectivo de un pueblo enfrentando lo inesperado. Ana no solo había invocado a Dios en busca de respuestas, sino que descubría el coraje para enfrentar su pasado y quizás cambiar el futuro de su gente. La oración se transformó en un ritual sagrado de sanación, y aunque el desenlace seguía oculto, la fe de Ana ardía más fuerte que nunca. La conexión con sus vecinos, la revelación latente y el misterio por resolver creaban un hilo de esperanza en el corazón de todos. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o youtuber removieron sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. Introducción. Imagina llegar a casa después de un largo día, con el corazón pesado y la mente nublada por inquietudes. Te sientes como si llevaras una carga que nadie más puede ver. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus oraciones parecen no tener respuestas? ¿Sientes ese vacío que no puedes explicar? ¿Una necesidad de conexión más profunda con Dios y con tu fe? Hoy te invito a descubrir cómo transformar tu oración y sentir la verdadera presencia de Dios en tu vida. Sí, hoy revelaré los 5 secretos que el Papa Francisco comparte sobre la oración, secretos que pueden cambiar tu vida para siempre. No dejes que un error espiritual te aleje de las bendiciones que Dios tiene para ti.
Este es un llamado urgente a volver a lo fundamental y encontrar la paz que tanto anhelas. Esos momentos de desasosiego, cuando el miedo a la soledad y las dudas parecen abrumarnos, son oportunidades para acercarnos a nuestro Cristo. Este gesto te acercará a la paz que buscas, ya que cada palabra y cada oración que expresamos son un puente hacia el amor divino. Capítulo 2. La oración como refugio. La oración, queridos amigos, no es solo un momento de recitar palabras. Es un refugio, un espacio sagrado, donde encontramos la fuerza para enfrentar nuestras tribulaciones. En el Salmo 46 se nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En momentos de desesperanza es fundamental volver a estas verdades, recordando que nunca estamos solos. El Papa Francisco ha enfatizado la importancia de encontrar ese refugio en nuestras oraciones diarias. La oración nos permite vaciar nuestras cargas, entregarlas a Dios y, en consecuencia, abrirnos a la gracia que Él nos ofrece. ¿Te sientes abrumado? Haz de la oración tu refugio. En esos momentos de silencio, cuando te acercas a Dios, puedes escuchar su voz, guiándote y nublándose en tu interior. Es en esa conexión íntima. La oración sin sinceridad es solo un eco vacío. Dios desea escuchar nuestras luchas, anhelos y temores. En lugar de vestirnos con una coraza de perfección, debemos acercarnos a Él tal como somos, frágiles y necesitados de su amor. Imagina cómo sería si lleváramos a la oración nuestras dudas y desesperaciones. Esa sinceridad permite que Dios actúe en nuestras vidas de maneras inesperadas. Recuerdo a una mujer en mi comunidad que, después de años de oración fría y distante, decidió ser honesta con Dios sobre su sufrimiento. Su vida cambió radicalmente. Cuando dejamos de lado las máscaras, encontramos la verdad que nos libera. Capítulo 4. La comunidad en la oración. No olvidemos nunca el poder de la oración comunitaria. En el relato de Ana, quien buscó a su comunidad para unirse en oración, encontramos el modelo de lo que debe ser nuestra vida de fe. Orar juntos no solo fortalece nuestra conexión con Dios, sino que también edifica la comunidad. Al unir nuestras voces, Cuando nos reunimos, compartimos nuestras cargas y nuestras alegrías. Y es ahí donde se manifiesta la fortaleza de Dios. La historia de Ana nos enseña que, por doloroso que sea el camino, la oración en comunidad puede ser el refugio en la tormenta. Así como la tormenta afuera expresó las luchas internas de las almas reunidas, nuestras oraciones conjuntas pueden ser el bálsamo que sana el corazón colectivo. Capítulo 5. Persistencia en la oración. Otro de los secretos que Francisco comparte es la perseverancia en la oración. La vida cristiana está llena de desafíos y momentos en que sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Es fácil desanimarse y abandonar la esperanza. Sin embargo, la persistencia es clave. Recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto y nuestras oraciones son parte de un plan mayor. En Lucas 18 se nos habla de la viuda persistente que buscaba justicia. Su perseverancia fue recompensada. Así también nosotros debemos continuar buscando y clamando. Capítulo 6. La oración como transformación. Finalmente, la oración no solo es un medio para pedir o encontrar respuestas, es un proceso de transformación. Cuando nos acercamos a Dios, comenzamos a mudar nuestras propias corazas. La oración puede cambiar nuestras percepciones, transformar nuestras opiniones y ayudarnos a abrazar la voluntad de Dios.
La oración de Ana se convirtió en un rito sagrado de sanación para ella y su comunidad. En ese proceso, muchos encontraron coraje para enfrentar sus propios pasados y miedos. Así, la oración no solo impacta nuestra relación con Dios, sino que también tiene el poder de cambiar nuestro entorno y las vidas de quienes nos rodean. Capítulo 7. Conclusión y llamado a la acción. Al cerrar nuestro tiempo juntos, quiero recordarte que la oración es un regalo. Es la puerta abierta a una relación transformadora con Dios. Tal vez hoy sientas un peso en tu corazón, una sola palabra de Dios, un vacío que te ha acompañado. Te animo a que coloques tu fe en acción. Comienza por dedicar unos minutos cada día a conectar verdaderamente con Dios. Él desea escucharte, conocerte y guiarte. Y recuerda, no estás solo en esta jornada. La comunidad de fe está aquí para apoyarte. Y juntos podemos encontrar la luz en la oscuridad. Escribe en los comentarios, Señor, guíame, porque este simple acto puede ser el primer paso hacia una vida llena de paz y propósito. Que tu oración hoy se convierta en un nuevo principio, un encuentro auténtico con el amor divino. Que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su abrazo amoroso. Bienvenidos al canal del Papa Francisco. Hoy nos reunimos en un momento de reflexión y crecimiento espiritual, acercándonos al 13 de mayo, un día especial en nuestra fe. Es un momento propicio para purificar nuestro corazón y acercarnos a Dios en confesión. Es importante que mantengamos nuestras almas en estado de gracia, reconociendo nuestras faltas. Recuerda lo que el Papa Francisco enseña. La certeza de que Dios nos ama nos hace libres. Hoy, con humildad, nos disponemos a reconocer nuestras debilidades y a pedir perdón. Capítulo 2. El primer pecado, la soberbia. Comenzamos nuestra lista con el primer pecado que debemos confesar, la soberbia. La soberbia es ese orgullo desmedido que nos aleja de los demás y de Dios. Cuando creemos que somos autosuficientes, olvidamos que todo lo que tenemos es un regalo divino. En Proverbios 16:11 se nos recuerda que antes de la caída el corazón del hombre es altivo. Imagina a Juan, un profesional exitoso. A lo largo de su carrera olvidó a sus compañeros y se volvió arrogante. Este comportamiento lo llevó a un aislamiento emocional. En un momento de crisis, comenzó a reflexionar sobre su vida. Al confesar su soberbia, encontró un camino hacia la humildad y la reconciliación, transformando sus relaciones. Capítulo 3. El segundo pecado, la ira. El segundo pecado a considerar. Santiago 1:20 nos advierte que la ira del hombre no actúa conforme a la justicia de Dios. La ira no solo nos afecta a nosotros, sino que también puede dañar a quienes amamos. Te relato la historia de Marta, que constantemente se dejaba llevar por su ira, lo que la llevó a distanciarse de su familia. Después de un incidente doloroso, decidió que era hora de cambiar. Al confesar su pecado de ira, comenzó a trabajar en su autocontrol, descubriendo cómo la paz y la reconciliación pueden reinar en su hogar. Capítulo 4. El tercer pecado, la lujuria. El tercer pecado que debemos reconocer es la lujuria. Este pecado busca satisfacer deseos carnales fuera del diseño divino. San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 19 que vuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cuando no respetamos este templo, perdemos la conexión
con nuestra verdadera identidad. Carlos, un joven que se dejó llevar por la lujuria a través de relaciones superficiales, sintió un profundo vacío en su corazón. En Romanos 12:15 se nos exhorta a regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. La envidia crea divisiones y angustia en nuestro corazón. Consideremos a Ana, que siempre miraba con anhelo lo que los demás tenían. Tras reflexionar y abrir su corazón, se dio cuenta de que este pecado le robaba la paz. Al confesar su envidia y aprender a celebrar a los demás, encontró un sentido renovado de comunidad y alegría. Capítulo 6. El tiempo pecado, la pereza. El siguiente pecado, la pereza, nos aleja del cumplimiento de nuestras responsabilidades y de nuestro llamado. La pereza nos impide servir a los demás y crecer en nuestra vida espiritual. Proverbios 6, 9-11 nos advierte que el perezoso no labra su campo. La inacción puede llevar a la ruina. Luis, un hombre que postergaba su conexión con Dios y con su familia, se dio cuenta de que la pereza lo había llevado a perder muchas oportunidades. Al hacerse consciente del mal que provocaba, tomó la decisión de esfo. En Lucas 12:15 se nos advierte que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Clara, atrapada en la búsqueda de riqueza material, se dio cuenta de que había descuidado su vida espiritual. Al confesar su codicia y cambiar su enfoque hacia la generosidad, comenzó a vivir una vida más plena, encontrando felicidad en compartir. Capítulo 8. El séptimo pecado, la mentira. La mentira, ese recurso fácil que a menudo tomamos, puede destruir la confianza y las relaciones. Efesios 4:25 nos llama a dejar la mentira y hablar la verdad. Abandonar la mentira es un paso hacia la autenticidad. Pedro solía mentir para evitar conflictos, pero pronto las falsedades se convirtieron en cadenas. Al confesar este pecado, experimentó un alivio. Comenzó a ser honesto y a reconstruir la confianza en sus relaciones, descubriendo la paz que la verdad trae. Capítulo 9. El octavo pecado, la falta de fe. La falta de fe puede manifestarse como dudas que nos alejan de. Al confesar su falta de fe, experimentó una transformación interior. A través de la oración, redescubrió la confianza en su amor y su plan para ella. Capítulo 10. El noveno pecado, la indiferencia. La indiferencia hacia las necesidades de los demás es un pecado que puede manifestarse en nuestro día a día. En Mateo 25:40, Jesús nos recuerda que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Ignorar el sufrimiento ajeno es ignorar nuestra responsabilidad cristiana. David, que siempre miraba hacia otro lado ante el sufrimiento, fue movido a la acción tras una revelación durante una homilía. Al confesar su indiferencia, comenzó a involucrarse en el servicio comunitario, transformando su vida y la de otros. Capítulo 11. El décimo pecado, la falta de perdón. La falta de perdón, quizás uno de los pecados más pesados, puede atormentar nuestras almas. Mateo 6:14-15 nos habla del poder del perdón y cómo es esencial para nuestra propia liberación. Capítulo 12. El undécimo pecado, la desesperación. La desesperación es un sentimiento que nos aleja de la esperanza en Cristo. Romanos 15:13 nos recuerda que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. Abandonar la esperanza es cerrar la puerta a la intervención divina.
Fernando sintió que nada iba bien en su vida y se sintió incapaz de seguir adelante. Al confesar su desesperación, encontró nuevas razones para esperar y confió en la providencia divina, redescubriendo la alegría. Capítulo 13. El 12º pecado, la desconfianza en Dios. Por último, la desconfianza en Dios es un pecado que puede paralizarnos. La falta de confianza limita nuestra relación con Él y con los demás. Salmo 37:5 nos anima a encomendar al Señor nuestras obras. Al confesar su desconfianza, Gabriela comenzó a entregar sus preocupaciones a Dios. Al depositar su fe en Él, experimentó una transformación que le permitió ver las situaciones de manera diferente. Capítulo 14. Conclusión. Te invito a que en la preparación para el 13 de mayo tomes un tiempo para la reflexión y la confesión. Permite que cada pecado que hemos mencionado hoy se convierta en un puente hacia una mayor conexión con Dios. Busca la paz en el sacramento de la reconciliación y abraza la gracia que Dios ofrece. Espero que este espacio te haya inspirado a reconocer tus debilidades y transformarlas en oportunidades de crecimiento. Que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su abrazo amoroso. Capítulo 1. Introducción. Bienvenidos a este espacio de reflexión donde hoy nos reunimos para hablar sobre un tema de suma importancia en nuestra vida espiritual: los pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo. Este día, que para muchos de nosotros es un momento de renovación y de que se acerquen a la gracia de Dios, nos invita a purificar nuestros corazones y prepararnos para recibir su misericordia. Al acercarnos a esta fecha, es vital que reflexionemos sobre nuestras vidas y reconozcamos. Reflexionemos por un momento. ¿Ha habido ocasiones en las que hemos colocado nuestro ego por encima de la humildad que Dios nos llama a tener? Imaginemos a Javier, un profesional respetado que, tras alcanzar el éxito, empezó a descuidar sus relaciones y a menospreciar a quienes estaban a su alrededor. La soledad comenzó a hacer mella en su corazón. Al confesar su soberbia, vio cómo la humildad lo acercó nuevamente a su familia y amigos, transformando sus relaciones y llenando su vida de propósito. Capítulo 3. El segundo pecado, la ira. El segundo pecado del que debemos hablar es la ira. La ira, cuando se descontrola, puede llevarnos a actuar de maneras muy dañinas. Santiago 1:20 nos advierte que la ira del hombre no actúa conforme a la justicia de Dios. Pensemos en cómo a veces estas emociones pueden arruinar momentos importantes en nuestras vidas. María solía dejarse llevar por pequeñas irritaciones que la alejaban de su pareja y sus hijos. Después de una serie de desenc, San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La lujuria no solo daña nuestra relación con Dios, sino que causa un daño profundo a nuestra dignidad humana. Carlos, un joven que buscaba relaciones superficiales, se dio cuenta de que había construido una vida vacía. Al confesar su pecado de lujuria, encontró la oportunidad de forjar relaciones auténticas basadas en el respeto y el amor. Comprendió que el verdadero amor se encuentra en la entrega y el compromiso, y no en el placer momentáneo. Capítulo 5. El cuarto pecado, la envidia. La envidia es otro pecado que apenaza nuestros corazones y nos impide gozar las bendiciones que otros tienen. Romanos 12:15 nos enseña a regocijarnos con los que se regocijan. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor con ojos críticos y envidiosos, en lugar de celebrar el éxito de otros?
Ana, siempre comparándose con sus amigas, se sintió atrapada en un ciclo de descontento. Al confesar su en Proverbios 6, 9 a 11 nos advierte que el perezoso no labra su campo. La inacción puede llevar a la ruina no solo de nuestra vida personal, sino también del entorno que nos rodea. Luis, postergando siempre su conexión con Dios, se dio cuenta de que la pereza lo había desconectado de su propósito. Al confesar este pecado, emprendió un camino de servicio en su comunidad, descubriendo la alegría que se siente al ayudar a los demás. La acción lo llevó a una vida más rica y plena. Capítulo 7. El sexto pecado, la codicia. La codicia es un pecado insidioso que nos lleva a pensar que nunca tenemos suficiente. En Lucas 12:15 se nos recuerda que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La búsqueda insistente de riqueza puede desviarnos de lo verdaderamente importante. Clara, atrapada en la carrera por acumular bienes materiales, se sintió vacía. Al confesar su codicia, entendió que la verdadera riqueza radica en las relaciones y la generosidad. Al dejar a un lado las falsedades, encontramos autenticidad en nuestras interacciones. Susana, que siempre evitaba los conflictos mediante la mentira, se dio cuenta de que esta estrategia solo provocaba más problemas. Al confesar su falta de sinceridad, empezó a desempeñarse con honestidad. Con el tiempo, su vida se llenó de verdaderas amistades y un profundo sentido de paz. Capítulo 9. El octavo pecado. La falta de fe. La falta de fe puede manifestarse como dudas que nos alejan de las promesas de Dios. Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta duda y desconfianza pueden limitar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Rosa, en un momento de crisis, perdió su conexión con Dios. Al confesar su falta de fe, encontró en la oración un camino de regreso. Redescubrió la confianza en su amor y el poder de la esperanza, lo que transformó su manera de vivir y de tratar a los demás. Capítulo 10. El noveno pecado, la indiferencia. David, al contemplar el sufrimiento a su alrededor, decidió que era hora de actuar. Al confesar su indiferencia, comenzó a involucrarse en el servicio comunitario, transformando no solo su vida, sino también la vida de quienes le rodeaban. Su compromiso con los demás alimentó su propia espiritualidad. Capítulo 11. El décimo pecado, la falta de perdón. La falta de perdón es un pecado que en ocasiones nos consume y nos encierra en la amargura. Mateo 6, 14, 15 nos habla del poder del perdón y cómo es esencial para nuestra liberación. Negarnos a perdonar solo nos hace prisioneros de nuestro propio dolor. Laura, herida por un amigo, lidió con el resentimiento durante años. Al confesar su falta de perdón, encontró el coraje para dejar ir aquel peso y abrazar la paz. Experimentó el poder liberador del perdón, impactando no solo su vida, sino también la relación que había dañado. Capítulo 12. El undécimo pecado, la desesperación. La desesperación puede llevarnos a perder la espera. Al confesar su desesperación, encontró nuevas razones para confiar en la providencia divina, redescubriendo la alegría que había perdido y experimentando un renovado sentido de vida. Capítulo 13. El duodécimo pecado, la desconfianza en Dios. Por último, la desconfianza en Dios puede paralizarnos y limitarnos. Salmo 37:5 nos anima a encomendar al Señor nuestras obras. Al confesar nuestra desconfianza, abrimos el camino a una relación más profunda con Él.
Al confesar su desconfianza, Gabriela empezó a entregar sus preocupaciones a Dios, y al hacerlo, experimentó una transformación personal. Con el tiempo, pudo ver las cosas con una nueva luz, llenando su vida de fe y paz. Capítulo 14. Conclusión y llamado a la acción. Al concluir nuestra reflexión, quiero invitarte a considerar cada uno de estos 12 pecados en tu vida. La confesión es una oportunidad de búsqueda y sanación, y al hacerlo, renaceremos en la gracia que Dios nos ofrece. En este tiempo previo al 13 de mayo, que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su abrazo amoroso. Capítulo 1. Introducción. Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde hoy nos reunimos para hablar sobre un tema de suma importancia en nuestra vida espiritual: los pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo. Este día, que para muchos de nosotros es un momento de renovación y de acercamiento a la gracia de Dios, nos invita a purificar nuestros corazones y prepararnos para recibir su misericordia. Al acercarnos a esta fecha, es vital que reflexionemos sobre nuestras vidas y reconozcamos aquellos pecados que nos han pesado y que nos alejan de la plenitud que Dios tiene para nosotros. La confesión no es solo un deber, sino una oportunidad para renacer y experimentar la misericordia divina en profundidad. Entonces, abramos nuestros corazones al amor de Dios y exploremos juntos estos 12 pecados. Capítulo 2. El primer pecado, la soberbia. Comenzamos nuestro camino con la soberbia. La soberbia es esa tendencia. Capítulo 3. El segundo pecado, la ira. El segundo pecado del que debemos hablar es la ira. La ira, cuando se descontrola, puede llevarnos a actuar de maneras muy dañinas. Santiago 1:20 nos advierte que la ira del hombre no actúa conforme a la justicia de Dios. Pensemos en cómo a veces estas emociones pueden arruinar momentos importantes en nuestras vidas. María solía dejarse llevar por pequeñas irritaciones que la alejaban de su pareja y sus hijos. Después de una serie de desencuentros, decidió acudir a la confesión. Al reconocer su ira, entendió que la paz y la comunicación amorosa eran el verdadero camino. Su transformación fue un bálsamo para su hogar, ayudando a construir un ambiente lleno de amor y comprensión. Capítulo 4. El tercer pecado, la lujuria. Pasamos ahora a la lujuria, un pecado que nos desvía del verdadero propósito de nuestras relaciones. San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La lujuria no solo comprendió que el verdadero amor se encuentra en la entrega y el compromiso y no en el placer momentáneo. Capítulo 5. El cuarto pecado, la envidia. La envidia es otro pecado que atenaza nuestros corazones y nos impide gozar las bendiciones que otros tienen. Romanos 12:15 nos enseña a regocijarnos con los que se regocijan. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor con ojos críticos y envidiosos en lugar de celebrar el éxito de otros? Ana, siempre comparándose con sus amigas, se sintió atrapada en un ciclo de descontento. Al confesar su envidia, decidió trabajar en su propia gratitud al aprender a celebrar los logros ajenos. Su propia vida comenzó a florecer. La alegría compartida fue el primer paso hacia la paz en su corazón. Capítulo 6. El quinto pecado, la pereza.
La pereza es un pecado que nos aleja de nuestras responsabilidades y nuestro llamado a servir. Proverbios 6, 9 a 11 nos advierte que el perezoso no labra su campo. La inacción puede llevar a la ruina. La acción lo llevó a una vida más rica y plena. Capítulo 7. El sexto pecado. La codicia. La codicia es un pecado insidioso que nos lleva a pensar que nunca tenemos suficiente. En Lucas 12:15 se nos recuerda que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La búsqueda insistente de riqueza puede desviarnos de lo verdaderamente importante. Clara, atrapada en la carrera por acumular bienes materiales, se sintió vacía. Al confesar su codicia, entendió que la verdadera riqueza radica en las relaciones y la generosidad. Su cambio de enfoque le permitió vivir una vida llena de significado, compartiendo su tiempo y recursos con quienes lo necesitaban. Capítulo 8. El séptimo pecado, la mentira. La mentira, ese recurso fácil que muchos tomamos, puede destruir la confianza en nuestras relaciones. Efesios 4:25 nos llama a dejar la mentira y hablar la verdad. Al dejar a un lado las falsedades, encontramos autenticidad en nuestras interacciones. Capítulo 9. El octavo pecado, la falta de fe. La falta de fe puede manifestarse como dudas que nos alejan de las promesas de Dios. Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta duda y desconfianza pueden limitar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Rosa, en un momento de crisis, perdió su conexión con Dios. Al confesar su falta de fe, encontró en la oración un camino de regreso. Redescubrió la confianza en su amor y el poder de la esperanza, lo que transformó su manera de vivir y de tratar a los demás. Capítulo 10. El noveno pecado, la indiferencia. La indiferencia ante las necesidades de los demás es un pecado que nos puede acompañar cada día. Mateo 25:40 nos recuerda que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Ignorar el sufrimiento ajeno minimiza nuestra responsabilidad cristiana. David, al contemplar el sufrimiento a su alrededor, decidió que era hora de actuar, al confesar su indiferencia. Mateo 6:14-15 nos habla del poder del perdón y cómo es esencial para nuestra liberación. Negarnos a perdonar solo nos hace prisioneros de nuestro propio dolor. Laura, herida por un amigo, lidió con el resentimiento durante años. Al confesar su falta de perdón, encontró el coraje para dejar ir aquel peso y abrazar la paz. Experimentó el poder liberador del perdón, impactando no solo su vida, sino también la relación que había dañado. Capítulo 12. El 11º pecado, la desesperación. La desesperación puede llevarnos a perder la esperanza en Dios. Romanos 15:13 nos recuerda que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. Abandonar la esperanza es cerrar la puerta a la intervención divina. Fernando, en un momento de su vida, sintió que todo estaba en su contra. Al confesar su desesperación, encontró nuevas razones para confiar en la providencia divina, redescubriendo la alegría que había perdido y experimentando un renovado sentido de vida. Capítulo 13. Al confesar su desconfianza, Gabriela empezó a entregar sus preocupaciones a Dios, y al hacerlo, experimentó una transformación personal. Con el tiempo, pudo ver las cosas con una nueva luz, llenando su vida de fe y paz. Capítulo 14. Conclusión y llamado a la acción.
Al concluir nuestra reflexión, quiero invitarte a considerar cada uno de estos 12 pecados en tu vida. La confesión es una oportunidad de búsqueda y sanación, y al hacerlo, renaceremos en la gracia que Dios nos ofrece. En este tiempo previo al 13 de mayo, permitamos que cada pecado que hemos mencionado se convierta en un puente hacia una mayor conexión con Dios. Busquemos la paz en el sacramento de la reconciliación y abracemos la gracia que está a nuestro alcance. Recuerda, tú no estás solo en este camino. Cada paso que tomes hacia la reconciliación te acercará más a la luz de Dios. Que este tiempo de preparación nos inspire a caminar en el amor y a vivir nuestra fe con renovado vigor. Que Dios te bendiga y La confesión no es solo un deber, sino una oportunidad para renacer y experimentar la misericordia divina en profundidad. Entonces, abramos nuestros corazones al amor de Dios y exploremos juntos estos 12 pecados. Capítulo 2. El primer pecado, la soberbia. Comenzamos nuestro camino con la soberbia. La soberbia es esa tendencia a creernos superiores y autosuficientes, alejándonos de Dios y del amor al prójimo. En Proverbios 16:18 se nos recuerda: antes de la caída, el corazón del hombre es altivo. Reflexionemos por un momento. ¿Ha habido ocasiones en las que hemos colocado nuestro ego por encima de la humildad que Dios nos llama a tener? Imaginemos a Javier, un profesional respetado que, tras alcanzar el éxito, empezó a descuidar sus relaciones y a menospreciar a quienes estaban a su alrededor. La soledad comenzó a hacer mella en su corazón. Al confesar su soberbia, vio cómo la humildad lo acercó nuevamente a su familia y amigos, transformando sus relaciones y llenando su vida. María solía dejarse llevar por pequeñas irritaciones que la alejaban de su pareja y sus hijos. Después de una serie de desencuentros, decidió acudir a la confesión. Al reconocer su ira, entendió que la paz y la comunicación amorosa eran el verdadero camino. Su transformación fue un bálsamo para su hogar, ayudando a construir un ambiente lleno de amor y comprensión. Capítulo 4. El tercer pecado, la lujuria. Pasamos ahora a la lujuria, un pecado que nos desvía del verdadero propósito de nuestras relaciones. San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La lujuria no solo daña nuestra relación con Dios, sino que causa un daño profundo a nuestra dignidad humana. Carlos, un joven que buscaba relaciones superficiales, se dio cuenta de que había construido una vida vacía. Al confesar su pecado de lujuria, encontró la oportunidad de forjar relaciones auténticas basadas en el respeto y amor. Comprendió que el verdadero amor se encuentra. Ana, siempre comparándose con sus amigas, se sintió atrapada en un ciclo de descontento. Al confesar su envidia, decidió trabajar en su propia gratitud. Al aprender a celebrar los logros ajenos, su propia vida comenzó a florecer. La alegría compartida fue el primer paso hacia la paz en su corazón. Capítulo 6. El quinto pecado, la pereza. La pereza es un pecado que nos aleja de nuestras responsabilidades y nuestro llamado a servir. Proverbios 6, 9, 11 nos advierte que el perezoso no labra su campo. La inacción puede llevar a la ruina no solo de nuestra vida personal, sino también del entorno que nos rodea. Luis, postergando siempre su conexión con Dios, se dio cuenta de que la pereza lo había desconectado de su propósito. Al confesar este pecado,
emprendió un camino de servicio en su comunidad, descubriendo la alegría que se siente al ayudar a los demás. La acción lo llevó a una vida más rica y plena. Capítulo 7. El sexto pecado, la codicia. La codicia es un pecado incid. Clara, atrapada en la carrera por acumular bienes materiales, se sintió vacía. Al confesar su codicia, entendió que la verdadera riqueza radica en las relaciones y la generosidad. Su cambio de enfoque le permitió vivir una vida llena de significado, compartiendo su tiempo y recursos con quienes lo necesitaban. Capítulo 8. El séptimo pecado, la mentira. Ese recurso fácil que muchos tomamos puede destruir la confianza en nuestras relaciones. Efesios 4:25 nos llama a dejar la mentira y hablar la verdad. Al dejar a un lado las falsedades, encontramos autenticidad en nuestras interacciones. Susana, que siempre evitaba los conflictos mediante la mentira, se dio cuenta de que esta estrategia solo provocaba más problemas. Al confesar su falta de sinceridad, empezó a desempeñarse con honestidad. Con el tiempo, su vida se llenó de verdaderas amistades y un profundo sentido de paz. Capítulo 9. El octavo pecado, la falta de fe. La falta de fe puede manifestarse como D. Al confesar su falta de fe, encontró en la oración un camino de regreso. Redescubrió la confianza en su amor y el poder de la esperanza, lo que transformó su manera de vivir y de tratar a los demás. Capítulo 10. El noveno pecado, la indiferencia. La indiferencia ante las necesidades de los demás es un pecado que nos puede acompañar cada día. Mateo 25:40 nos recuerda que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Ignorar el sufrimiento ajeno minimiza nuestra responsabilidad cristiana. David, al contemplar el sufrimiento a su alrededor, decidió que era hora de actuar. Al confesar su indiferencia, comenzó a involucrarse en el servicio comunitario, transformando no solo su vida, sino también la vida de quienes le rodeaban. Su compromiso con los demás alimentó su propia espiritualidad. Capítulo 11. El décimo pecado, la falta de perdón. La falta de perdón es un pecado que en ocasiones nos consume y nos encierra en la amargura. Mateo 6:14-15. Experimentó el poder liberador del perdón, impactando no solo su vida, sino también la relación que había dañado. Capítulo 12. El undécimo pecado, la desesperación. La desesperación puede llevarnos a perder la esperanza en Dios. Romanos 15:13 nos recuerda que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. Abandonar la esperanza es cerrar la puerta a la intervención divina. Fernando, en un momento de su vida, sintió que todo estaba en su contra. Al confesar su desesperación, encontró nuevas razones para confiar en la providencia divina, redescubriendo la alegría que había perdido y experimentando un renovado sentido de vida. Capítulo 13. El duodécimo pecado, la desconfianza en Dios. Por último, la desconfianza en Dios puede paralizarnos y limitarnos. Salmo 37:5 nos anima a encomendar al Señor nuestras obras. Al confesar nuestra desconfianza, abrimos el camino a una relación más profunda con Él. Al confesar su desconfianza, Gabriela empezó a entregar sus preocupaciones. En este tiempo previo al 13 de mayo, permitamos que cada pecado que hemos mencionado se convierta en un puente hacia una mayor conexión con Dios. Busquemos la paz en el sacramento de la reconciliación y abracemos la gracia que está a nuestro alcance. Recuerda, tú no estás solo en este camino.
Cada paso que tomes hacia la reconciliación te acercará más a la luz de Dios. Que este tiempo de preparación nos inspire a caminar en el amor y a vivir nuestra fe con renovado vigor. Que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su abrazo amoroso. Capítulo 1. Introducción. Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde hoy nos reunimos para hablar sobre un tema de suma importancia en nuestra vida espiritual: los pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo. ¡Expedía! Que para muchos de nosotros es un momento de renovación y acercamiento a la gracia de Dios, nos invita a purificar nuestros corazones y prepararnos para recibir su misericordia. Al acercarnos a esta fecha, es vital que en Proverbios 16:18 se nos recuerda: antes de la caída, el corazón del hombre es altivo. Reflexionemos por un momento. ¿Ha habido ocasiones en las que hemos colocado nuestro ego por encima de la humildad que Dios nos llama a tener? Imaginemos a Javier, un profesional respetado que tras alcanzar el éxito, empezó a descuidar sus relaciones y a menospreciar a quienes estaban a su alrededor. La soledad comenzó a hacer mella en su corazón. Al confesar su soberbia, vio cómo la humildad lo acercó nuevamente a su familia y amigos, transformando sus relaciones y llenando su vida de propósito. Esta es la verdadera conversión: reconocer nuestra fragilidad y abrirnos a los demás. Capítulo 3. El segundo pecado, la ira. El segundo pecado del que debemos hablar es la ira. La ira, cuando se descontrola, puede llevarnos a actuar de maneras muy dañinas. Santiago 1:20 nos advierte que la ira del hombre no actúa conforme a la justicia de Dios. Pensemos en cómo a veces estas emociones Su transformación fue un bálsamo para su hogar, ayudando a construir un ambiente lleno de amor y comprensión. Recordemos que la paz es un regalo y a veces debemos soltar lo que nos pesa para poder recibirlo. Capítulo 4. El tercer pecado, la lujuria. Pasamos ahora a la lujuria, un pecado que nos desvía del verdadero propósito de nuestras relaciones. San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La lujuria no solo daña nuestra relación con Dios, sino que causa un daño profundo a nuestra dignidad humana. Carlos, un joven que buscaba relaciones superficiales, se dio cuenta de que había construido una vida vacía. Al confesar su pecado de lujuria, encontró la oportunidad de forjar relaciones auténticas basadas en el respeto y el amor. Comprendió que el verdadero amor se encuentra en la entrega y el compromiso, y no en el placer momentáneo. La lujuria apaga la luz, pero el amor verdadero la enciende. Capítulo 5. El cuarto pecado. Al confesar su envidia, decidió trabajar en su propia gratitud. Al aprender a celebrar los logros ajenos, su propia vida comenzó a florecer. La alegría compartida fue el primer paso hacia la paz en su corazón. Dios nos llama a ser un reflejo de su alegría, y al celebrar las bendiciones de los demás, encontramos nuestro propio propósito. Capítulo 6. El quinto pecado, la pereza. La pereza es un pecado que nos aleja de nuestras responsabilidades y nuestro llamado a servir. Proverbios 6, versículos 9 al 11, nos advierte que el perezoso no labra su campo. La inacción puede llevar a la ruina no solo de nuestra vida personal, sino también del entorno que nos rodea. Luis, postergando siempre su conexión con Dios, se dio cuenta de que la pereza lo había desconectado de su propósito. Al confesar este pecado, emprendió un camino de servicio en su comunidad,
descubriendo la alegría que se siente al ayudar a los demás. La acción lo llevó a una vida más rica y plena. Recordemos que en el servicio, en la búsqueda insistente de riqueza, puede desviarnos de lo verdaderamente importante. Clara, atrapada en la carrera por acumular bienes materiales, se sintió vacía. Al confesar su codicia, entendió que la verdadera riqueza radica en las relaciones y la generosidad. Su cambio de enfoque le permitió vivir una vida llena de significado, compartiendo su tiempo y recursos con quienes lo necesitaban. La verdadera abundancia se encuentra en compartir y dar. Así como el Papa Francisco destaca la importancia de la solidaridad. Capítulo 8. El séptimo pecado. La mentira. La mentira, ese recurso fácil que muchos tomamos, puede destruir la confianza en nuestras relaciones. Efesios 4:25 nos llama a dejar la mentira y hablar la verdad. Al dejar a un lado las falsedades, encontramos autenticidad en nuestras interacciones. Susana, quien siempre evitaba los conflictos mediante la mentira, se dio cuenta de que esta estrategia solo provocaba más problemas. Al confesar su falta de sinceridad, Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta duda y desconfianza pueden limitar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Rosa, en un momento de crisis, perdió su conexión con Dios. Al confesar su falta de fe, encontró en la oración un camino de regreso. Redescubrió la confianza en su amor y el poder de la esperanza, lo que transformó su manera de vivir y de tratar a los demás. Al abrirnos creamos espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. Capítulo 10. El noveno pecado, la indiferencia. La indiferencia ante las necesidades de los demás es un pecado que nos puede acompañar cada día. Mateo 25:40 nos recuerda que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Ignorar el sufrimiento ajeno minimiza nuestra responsabilidad cristiana. David, al contemplar el sufrimiento a su alrededor, decidió que era hora de actuar. Al confesar su indiferencia, comenzó a involucrarse en el servicio comunitario. Capítulo 11. El décimo pecado, la falta de perdón. La falta de perdón es un pecado que en ocasiones nos consume y nos encierra en la amargura. Mateo 6:14-15 nos habla del poder del perdón y cómo es esencial para nuestra liberación. Negarnos a perdonar solo nos hace prisioneros de nuestro propio dolor. Laura, herida por un amigo, lidió con el resentimiento durante años. Al confesar su falta de perdón, encontró el coraje para dejar ir aquel peso y abrazar la paz. Experimentó el poder liberador del perdón, impactando no solo su vida, sino también la relación que había dañado. El perdón no solo sana las heridas, sino que nos libera del peso del pasado. Capítulo 12. El 11º pecado, la desesperación. La desesperación puede llevarnos a perder la esperanza en Dios. Romanos 15:13 nos recuerda que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. Abandonar la esperanza es cerrar la puerta a la intervención divina. Fernando, en un momento de su vida, sintió que todo está. Capítulo 13. El 12º pecado, la desconfianza en Dios. Por último, la desconfianza en Dios puede paralizarnos y limitarnos. Salmo 37:5 nos anima a encomendar al Señor nuestras obras. Al confesar nuestra desconfianza, abrimos el camino a una relación más profunda con Él. Al confesar su desconfianza, Gabriela empezó a entregar sus preocupaciones a Dios y al hacerlo,
experimentó una transformación personal. Con el tiempo, pudo ver las cosas con una nueva luz, llenando su vida de fe y paz. La confianza en Dios es el cimiento donde construimos una vida plena. Capítulo 14. Conclusión y llamado a la acción. Al concluir nuestra reflexión, quiero invitarte a considerar cada uno de estos 12 pecados en tu vida. La confesión es una oportunidad de búsqueda y sanación, y al hacerlo, renaceremos en la gracia que Dios nos ofrece. En este tiempo previo al 13 de mayo, permitamos que cada pecado que hemos mencionado se convierta en un puente hacia una mayor conexión con Dios. Busque que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su abrazo amoroso. Capítulo 1. Introducción. Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde hoy nos reunimos para hablar sobre un tema de suma importancia en nuestra vida espiritual. Los pecados que debemos confesar antes del 13 de mayo. Este día que para muchos de nosotros es un momento de renovación y acercamiento a la gracia de Dios. Nos invita a purificar nuestros corazones y prepararnos para recibir su misericordia. Al acercarnos a esta fecha, es vital que reflexionemos sobre nuestras vidas y reconozcamos aquellos pecados que nos han pesado y que nos alejan de la plenitud que Dios tiene para nosotros. La confesión no es solo un deber, sino una oportunidad para renacer y experimentar la misericordia divina en profundidad. Entonces, abramos nuestros corazones al amor de Dios y exploremos juntos estos 12 pecados. Capítulo 2. El primer pecado, la soberbia. Comenzamos nuestro camino con la soberbia. Este pecado se manifiesta. Capítulo 3. El segundo pecado, la ira. El segundo pecado del que debemos hablar es la ira. La ira puede arruinar momentos preciosos y llevarnos a actuar de maneras destructivas. Santiago 1:20 nos advierte que la ira del hombre no actúa conforme a la justicia de Dios. Recordemos la historia de María, que solía dejarse llevar por pequeñas irritaciones, lo que la alejaba de su pareja y sus hijos. Tras un conflicto, decidió acudir a la confesión. Al reconocer su ira, entendió que la paz y la comunicación amorosa eran el verdadero camino. Esta transformación fue un bálsamo para su hogar, ayudando a construir un ambiente lleno de amor y comprensión. Capítulo 4. El tercer pecado, la lujuria. Pasamos ahora a la lujuria, un pecado que nos desvía del verdadero propósito de nuestras relaciones. San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La lujuria no solo daña nuestra relación con Dios, sino que profundiza el vacío en nuestra vida. Capítulo 5. El cuarto pecado, la envidia. La envidia atenaza nuestros corazones y nos impide gozar las bendiciones que otros poseen. Romanos 12:15 nos enseña a regocijarnos con los que se regocijan. Pensemos en Ana, una mujer que siempre comparándose con sus amigas se sintió atrapada en un ciclo de descontento. Al confesar su envidia, decidió trabajar en su propia gratitud y aprender a celebrar los logros ajenos. Al hacerlo, su vida comenzó a florecer. La alegría compartida fue el primer paso hacia la paz en su corazón, recordándonos que Dios nos llama a ser un reflejo de su alegría. Capítulo 6. El quinto pecado, la pereza. La pereza nos aleja de nuestras responsabilidades y nuestro llamado a servir. Proverbios 6:9-11 nos advierte que el perezoso no labra su campo. La inacción lleva a la ruina, no solo de nuestra vida, sino también del entorno que nos rodea. Luis,
Postergando su conexión con Dios, se dio cuenta de que la pereza lo había desconectado de su propósito. En Lucas 12:15 se nos recuerda que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La búsqueda insistente de riqueza puede desviarnos de lo verdaderamente importante. Clara, atrapada en la carrera por acumular bienes materiales, se sintió vacía. Al confesar su codicia, entendió que la verdadera riqueza radica en las relaciones y en la generosidad. Su cambio de enfoque le permitió vivir una vida llena de significado, compartiendo su tiempo y recursos con quienes lo necesitaban. Capítulo 8. El séptimo pecado, la mentira. La mentira puede destruir la confianza en nuestras relaciones. Efesios 4:25 nos llama a dejar la mentira y hablar la verdad. Al apartar las falsedades, encontramos autenticidad en nuestras interacciones. Susana, quien siempre evitaba los conflictos mediante la mentira, comprendió que esta estrategia solo generaba más problemas. Al confesar su falta de sinceridad, comenzó a enfrentarse con honestidad, y su vida se llenó de verdad. Rosa, atrapada en un momento de crisis, perdió su conexión con Dios. Al confesar su falta de fe, encontró en la oración un camino de regreso. Redescubrió la confianza en su amor y el poder de la esperanza, transformando su manera de vivir y de tratar a los demás. Abrirnos a la fe crea espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. Capítulo 10. El noveno pecado, la indiferencia. La indiferencia ante las necesidades de los demás nos acompaña cada día. Mateo 25:40 nos recuerda que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Ignorar el sufrimiento ajeno minimiza nuestra responsabilidad cristiana. David, contemplando el sufrimiento a su alrededor, decidió actuar. Al confesar su indiferencia, comenzó a involucrarse en el servicio comunitario, transformando no solo su vida, sino también la de quienes le rodeaban. Su compromiso con los demás alimentó su propio crecimiento espiritual. Capítulo 11. El décimo pecado, la falta de perdón. Laura, herida por un amigo, lidiaba con el resentimiento durante años. Al confesar su falta de perdón, encontró el valor para dejar ir aquel peso y abrazar la paz. Experimentó el poder liberador del perdón, impactando no solo su vida, sino también la relación dañada. Capítulo 12. El undécimo pecado, la desesperación. La desesperación puede llevarnos a perder la esperanza en Dios. Romanos 15:13 nos recuerda que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. Abandonar la esperanza cierra la puerta a la intervención divina. Fernando, en un punto crítico de su vida, sintió que todo estaba en su contra. Al confesar su desesperación, halló nuevas razones para confiar en la providencia, redescubriendo alegría y un renovado propósito. La fe y la esperanza son faros que iluminan nuestros caminos en la oscuridad. Capítulo 13. El duodécimo pecado, la desconfianza en Dios. Por último, la desconfianza en Dios puede ser paralizante. Salmo 37:5 nos anima a encomendar al Señor. Con el tiempo comenzó a ver las situaciones a través de una nueva luz, llenando su vida de fe y paz. Capítulo 14. Conclusión y llamado a la acción. Al concluir nuestra reflexión, te invito a considerar cada uno de estos 12 pecados en tu vida. La confesión es una oportunidad para buscar sanación y renacer en la gracia que Dios nos ofrece.
En este tiempo previo al 13 de mayo, dejemos que cada pecado mencionado se convierta en un puente hacia una mayor conexión con Dios. Busquemos la paz en el sacramento de la reconciliación y abracemos la gracia que está a nuestro alcance. Recuerda, no estás solo en este camino. Cada paso que tomes hacia la reconciliación te acercará más a la luz de Dios. Que este tiempo de preparación te inspire a caminar en el amor y a vivir tu fe con renovado vigor. Que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su abrazo amoroso. Capítulo 1. Introducción. Bienvenidos a este espacio de reflexión, donde hoy nos reunimos para hablar sobre un tema de suma. Entonces, abramos nuestros corazones al amor de Dios y exploremos juntos estos 12 pecados. Capítulo 2. El primer pecado, la soberbia. Comenzaremos nuestro camino con la soberbia. Este pecado se manifiesta cuando nos creemos superiores y autosuficientes, alejándonos tanto de Dios como del amor al prójimo. En Proverbios 16:18 se nos recuerda: antes de la caída, el corazón del hombre es altivo. Preguntémonos, ¿ha habido ocasiones en las que hemos puesto nuestro ego por delante de la humildad que Dios nos llama a tener? Imaginemos a Javier, un profesional respetado, que tras alcanzar el éxito comenzó a menospreciar a quienes lo rodeaban. Poco a poco, la soledad comenzó a ser mella en su corazón. Al confesar su soberbia, se dio cuenta de cómo la humildad lo acercó a su familia y amigos, transformando sus relaciones y llenando su vida de propósito. Capítulo 3. El segundo pecado, la ira. El segundo pecado del que debemos hablar es la ira. Después de un conflicto, decidió acudir a la confesión. Al reconocer su ira, entendió que la paz y la comunicación amorosa son el verdadero camino. Su transformación fue un bálsamo para su hogar, ayudando a construir un ambiente lleno de amor y comprensión. Capítulo 4. El tercer pecado, la lujuria. Pasamos al pecado de la lujuria, que nos desvía del verdadero propósito de nuestras relaciones. San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La lujuria no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también causa un daño profundo a nuestra dignidad humana. Pensemos en Carlos, un joven que buscaba relaciones superficiales. Al confesar su pecado de lujuria, encontró la oportunidad de forjar vínculos auténticos basados en el respeto y el amor. Comprendió que el verdadero amor se encuentra en la entrega y el compromiso, no en la satisfacción momentánea. Capítulo 5. El cuarto pecado, la envidia, es otro pecado que atenaz. Al confesar su envidia, decidió trabajar en su propia gratitud. Al aprender a celebrar los logros ajenos, su propia vida comenzó a florecer. La alegría compartida fue el primer paso hacia la paz en su corazón. Capítulo 6. El quinto pecado, la pereza. La pereza es un pecado que nos aleja de nuestras responsabilidades y nuestro llamado a servir. Proverbios 6, 9 a 11 nos advierte que el perezoso no labra su campo. La inacción puede llevar a la ruina no solo de nuestra vida personal, sino también del entorno que nos rodea. Luis, quien siempre postergaba su conexión con Dios, se dio cuenta de que la pereza lo había desconectado de su propósito. Al confesar este pecado, emprendió un camino de servicio en su comunidad, descubriendo la alegría que se siente al ayudar a los demás. Capítulo 7. El sexto pecado, la codicia.
La codicia es un pecado insidioso que nos lleva a pensar que nunca tenemos suficiente. En Lucas 12:15 se nos recuerda que la vida de un hombre no consiste en... Al confesar su codicia, comprendió que la verdadera riqueza radica en las relaciones y en la generosidad. Su cambio de enfoque le permitió vivir una vida llena de significado, compartiendo su tiempo y recursos con quienes lo necesitaban. Capítulo 8. El séptimo pecado, la mentira. La mentira es un recurso fácil que muchos tomamos y puede destruir la confianza en nuestras relaciones. Efesios 4:25 nos llama a dejar la mentira y hablar la verdad. Al alejar las falsedades, encontramos autenticidad en nuestras interacciones. Susana, quien siempre evitaba los conflictos mediante la mentira, comprendió que esta estrategia solo generaba más problemas. Al confesar su falta de sinceridad, empezó a desempeñarse con honestidad. Con el tiempo, su vida se llenó de verdaderas amistades y un profundo sentido de paz. Capítulo 9. El octavo pecado, la falta de fe. La falta de fe se manifiesta como dudas que nos alejan de las promesas de Dios. Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible. Redescubrió la confianza en su amor y en su poder, lo que transformó su manera de vivir y tratar a los demás. Capítulo 10. El noveno pecado, la indiferencia. La indiferencia ante las necesidades de los demás es un pecado que puede acompañarnos cada día. Mateo 25:40 nos recuerda que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Ignorar el sufrimiento ajeno minimiza nuestra responsabilidad cristiana. David, al contemplar el sufrimiento a su alrededor, decidió actuar. Al confesar su indiferencia, comenzó a involucrarse en el servicio comunitario, transformando su vida y la vida de quienes le rodeaban. Capítulo 11. El décimo pecado, la falta de perdón. La falta de perdón es un pecado que en ocasiones nos consume y nos encierra en la amargura. Mateo 6:14-15 nos habla del poder del perdón y de su esencialidad para nuestra liberación. Negarnos a perdonar solo nos hace prisioneros de nuestro propio dolor. Laura, herida por un amigo, lidió con él. Romanos 15:13 nos recuerda que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. Abandonar la esperanza es cerrar la puerta a la acción divina. Fernando, en un momento de su vida, sintió que todo estaba en su contra. Al confesar su desesperación, encontró nuevas razones para confiar en la providencia y redescubrir la alegría. Capítulo 13. El duodécimo pecado, la desconfianza en Dios. Por último, la desconfianza en Dios puede ser un paralizante. Salmo 37:5 nos alienta a encomendar al Señor nuestras obras. Al confesar nuestra desconfianza, abrimos el camino a una relación más profunda con Él. Gabriela comenzó a entregar sus preocupaciones a Dios y experimentó una transformación personal. Con el tiempo, pudo ver las cosas con una nueva luz, llenando su vida de fe y paz. Capítulo 14. Conclusión y llamado a la acción. Al concluir nuestra reflexión, quiero ofrecerte una práctica espiritual que puedes adoptar de inmediato. Reza estas 3 palabras cada noche. Gracias, P. También, no dudes en compartir este video con alguien que necesite esperanza hoy. Y muy importante, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación de Francisco.
Al suscribirte al canal del Papa Francisco, estarás recibiendo semanalmente enseñanzas exclusivas que transformarán tu vida espiritual, trayendo paz, protección y una fe más fuerte. Únete a una comunidad de miles que viven la mensaje del Papa y no pierdas la oportunidad de crecer en la gracia de Dios. ¿Sabías que un error común está alejando las bendiciones de tu hogar? Descúbrelo en nuestro próximo video. Que la Virgen María y Francisco te guíen siempre. Capítulo final. La luz en la tormenta. La tormenta afuera parecía reflejar la lucha interna de Ana, pero en medio del caos, sus ojos brillaban con una nueva claridad. Ella, junto a su comunidad, había invocado no solo a Dios, sino también el poder de su historia colectiva. Con cada oración, la fe crecía y el dolor de la pérdida se con. Él llevaba consigo secretos y verdades que resonaban con las promesas incumplidas de su propia familia. «Debemos enfrentarlo juntos», dijo Ana con fuerza en su voz. La congregación se asombró, un murmullo recorrió el aire. Cada persona sentía el peso de su propio pasado, pero también la esperanza de un futuro compartido. La comunidad se levantó y el eco de sus voces se elevó, mezclándose con el sonido de la lluvia. La tormenta era poderosa, pero en su interior, Ana comenzó a sentir una cálida luz, un susurro que le decía que todo sería posible si se mantenían unidos. De repente, el cielo iluminó una escena reveladora. Figuras de su historia familiar emergieron de las sombras, recordándole antiguas promesas. Aquello que había sido un secreto, ahora era parte de su lucha por la verdad. La revelación de los secretos familiares se volvió el hilo conductor de su sanación. Aquello les permitiría reconciliar sus pasados y construir un futuro en conjunto, cimentado en la confianza. Y los errores de pasada son oportunidades de renovación en el presente. Su voz resonó, y en ese momento, Ana comprendió que el forastero había llegado no como un extraño, sino como un mensajero de Dios. La lluvia continuaba cayendo, pero ya no era una amenaza, era un símbolo de purificación. Ana sonrió, sintiendo por un momento que la soledad disipaba. Con la comunidad a su lado, enfrentaron no solo la tormenta física, sino también las tempestades emocionales que llevaban en sus corazones. Sabían que las verdades podrían ser inquietantes, pero junto a ellas también había espacio para el perdón y la reconciliación. El servicio concluyó, pero Ana sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Las manos se entrelazaban, rostros se iluminaban con sonrisas tímidas, y la conexión se hacía más fuerte. Mirando a sus vecinos, comprendió que cada uno llevaba su carga y que juntos podrían eludir la oscuridad de la desesperación. «Es una nueva mañana», murmuró Ana, y los demás asintieron, pero a medida que se despedían, habían plantado la semilla de un nuevo comienzo, uno que entrelazaba lo antiguo y lo nuevo. Y aquí termina nuestra historia, pero no olvides que tu viaje apenas acaba de comenzar. Esta es la oportunidad de conectar más profundamente con tu propia historia. Te animamos a que lo hagas. Reacciona y comparte lo que has sentido en este viaje. Inunda la sección de comentarios con tus pensamientos. No olvides escribir, «Señor, guíame», para sellar tu compromiso con tu fe y tú mismo. Ahora, se inscriba inmediatamente en nuestro canal para no perderte más historias exclusivas que transformarán tu vida. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Esmague el botón de like ahora,
para alimentar o algoritmo e impulsarnos a contar más relatos poderosos. Y por favor, comparta instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que necesitan conocer este desfecho. No esperen en más un segundo. Tus acciones hacen una gran diferencia. Únete a nosotros en este.